Amados oyentes, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es la obra principal de él durante esta era cristiana? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? Estas y otras preguntas en torno al Espíritu estamos contestándolas a base de la Biblia a través de esta serie de conferencias. ¿Quién es el Espíritu Santo? Estamos estudiando algunos pasajes del Evangelio de Juan. Palabras del mismo Cristo sobre quién es el Espíritu, sobre las obras principales de él a efectuarse durante la era cristiana. Cristo dice en Juan el capítulo 14, comenzando con el versículo 16, que el Espíritu Santo es el Consolador. También dice que es el Espíritu de verdad. Y así mismo es. Y en el 26 del mismo capítulo 14 de Juan, dice Cristo, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. La obra primordial del Espíritu es enseñarnos todas las cosas. Él lo hizo en el primer siglo. La promesa original fue dada a los apóstoles. Os enseñará. A los apóstoles, a ustedes, los apóstoles, el Espíritu les va a enseñar toda la verdad. Y lo hizo a perfección. El Espíritu hizo esta obra a perfección durante el tiempo apostólico del primer siglo de esta época cristiana. Dice también, os recordará todo lo que yo os he dicho. Y tenemos todo lo esencial de la enseñanza de Cristo por medio de la revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Procedemos ahora al estudio de otros pasajes en el Evangelio de Juan y en la primera carta de Juan sobre el Espíritu Santo. El próximo texto es el capítulo 15, los versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. De nuevo, Cristo presenta al Espíritu Santo como el Consolador. El versículo 26, y dice también a quien yo os enviaré del Padre. El Padre envió al Espíritu. Cristo envió al Espíritu. Lo que hace el Señor lo hace por medio de la autoridad del Padre. Cristo ha recibido toda autoridad. Y así que, por lo tanto, Él se presenta en este pasaje como enviando al Espíritu Santo de parte del Padre. Y también Cristo vuelve a enfatizar el hecho de que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Amados, si ustedes no tienen la verdad, si no la tenemos, no tenemos por qué decir, tenemos al Espíritu Santo. Hay que tener la verdad para tener al Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Tenemos la verdad, la que nos hace libres, la verdad pura del Nuevo Testamento. El Espíritu es el Espíritu de verdad. Dice el cual, el Espíritu procede del Padre. El Espíritu Santo no es el Padre, tampoco lo es Cristo Jesús. Cristo es el Hijo, Jehová es el Padre, y el Espíritu Santo es, como dice el nombre de él, un ser espiritual, que según el mismo Cristo, procede del Padre, viene de allá de la presencia de Jehová, como mensajero para hacer la voluntad del Señor, para revelar a todos los seres humanos toda la verdad que nos hace salvo. Dice en la última parte del versículo 26 que este Espíritu Santo daría testimonio acerca de Cristo. Palabras del Señor, Él, el Espíritu Santo, dará testimonio acerca de mí. Él va a dar testimonio acerca de mí. ¿Cómo? Vamos a estudiar
varios pasajes que tienen que ver con este testimonio que daría el Espíritu Santo referente al mismo Cristo. En primer lugar, Juan, el capítulo 5, el versículo 36. Otro pasaje, fíjense, hay muchos pasajes en el Evangelio según Juan y mediante la pluma de Juan sobre el Espíritu Santo. También sobre este tema del testimonio que da el Padre, que también da el Espíritu Santo, referente a la divinidad de Cristo, que de veras el Jesús es el mismo Mesías, es el Hijo de Dios. Como dice el capítulo 5 de Juan, el versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras, dice Cristo, dan testimonio de mí. Todas las obras del Señor, no solo las señales y los prodigios, los milagros, dan testimonio del Señor, sino su obra redentora. Todo lo que hizo Cristo para rescatarnos del pecado, toda esta obra maravillosa, da testimonio de que en verdad el Hijo vino del Padre. El Padre me ha enviado. Las obras de Cristo dan testimonio al hecho de que Él, el Cristo, es de veras el Hijo de Dios. Y también dice el versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí, las Escrituras, la verdad, y aún hasta el día de hoy. Tanto el Antiguo Testamento en los textos proféticos sobre el Cristo y el reino del Señor, como también todo el Nuevo Testamento que tiene que ver con la vida, el ministerio, la verdad de Cristo, todo esto, todas estas Escrituras dan testimonio en cuanto a que Cristo es de veras el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Así que si queremos tener el testimonio verdadero, lo podemos tener por medio de las Escrituras. Las entendemos, las leemos, las estudiamos para saber del verdadero Cristo, para aprender la verdad que Él ha traído al mundo por medio de la obra del Espíritu Santo. Amados, es imprescindible que nos dediquemos más a la lectura y al estudio profundo de la palabra sagrada, las Escrituras, en las que encontramos la fuente de la vida misma, la vida espiritual, como dice el mismo Señor en las palabras que acabamos de leer en Juan 5:39. ¿Os parece que en las Escrituras encontréis la vida eterna? Y asimismo es que en ellas encontramos la vida eterna. Así que vamos a dedicarnos más a la lectura de la Biblia, al estudio de las Sagradas Escrituras. Y así no tendremos conceptos equivocados sobre el Cristo, sobre el Espíritu Santo. Sinceramente, referente al tema principal de estas conferencias, el Espíritu Santo, quien es la obra de Él, en el mundo entre los creyentes, hay unos cuantos conceptos muy erróneos encontramos a base de la enseñanza de la Biblia. Podemos corregirlos, podemos llegar a tener toda la verdad que nos salva por medio de leer más la Biblia, de basar nuestras enseñanzas más en las Sagradas Escrituras. Testimonio referente a Cristo. Cuando Juan escribió la primera carta de él, que lleva el nombre de él, la primera de Juan, también habló de este testimonio, tema importante en la Biblia, que debiera ser para nosotros también bien importante. En la primera de Juan, el capítulo 5, comenzando con el versículo 6, hay un texto sumamente interesante sobre 3 que dan testimonio en el cielo y 3 que dan testimonio en la tierra. Y realmente esto tiene directamente que ver con nuestra salvación. Así que vamos a leer y estudiar este pasaje a la luz de lo que se dice en Juan el capítulo 15 sobre el hecho de que el Espíritu Santo da testimonio sobre Cristo. La primera de Juan lo tenemos, el capítulo 5, el versículo 6, comenzando. Y leamos el 6 y el 7. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Qué es la explicación de este pasaje interesantísimo? Este es Jesucristo, comienza el versículo 6, que vino mediante agua. ¿A qué se refiere? Se bautizó el Señor en el río Jordán, fue sumergido en las aguas para comenzar su ministerio público en la tierra. Cuando tenía él aproximadamente 30 años de edad, fue bautizado. Por lo tanto se dice de él, vino por medio de agua, vino mediante agua. Y saben ustedes, amados, que no podemos comenzar en el reino del Señor sin empezar también por medio del agua, es decir, por medio del bautismo. ¿Cómo empezó Cristo su ministerio? Bautizándose. ¿Cómo empezamos a andar en nueva vida? Bautizándonos. Desde luego hay pasos anteriores al del bautismo. Para bautizarnos tenemos que creer. Es preciso también arrepentirnos. Dice el mismo Señor, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:16. Y en el día de Pentecostés, Pedro contesta la pregunta, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice él, arrepentíos. Arrepentíos y bautícese. Y bautícese. ¿Cuántos? Cada uno de vosotros. En el nombre de el Señor. En el nombre de Jesucristo. Da lo mismo que decir en el nombre del Padre, del Espíritu y del Hijo también. Bautizamos bíblicamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo el capítulo 28. Pues, amados, el Espíritu Santo no es mayor que Cristo. Lo que ordenó Cristo en cuanto a cómo bautizar, lo debemos acatar. Así que el bautismo es el acto por medio del cual también damos testimonio de nuestra fe, de nuestro arrepentimiento y comenzamos a andar en nueva vida, según Romanos el capítulo 6, al resucitar de las aguas bautismales. ¿Ha tenido usted, amado oyente, esta experiencia tan maravillosa de nacer del agua? Cristo vino mediante agua. ¿Ha llegado usted al reino del Señor mediante agua? Es decir, por medio del bautismo. Dice que vino también mediante sangre. ¿Cómo? ¿Cuándo fue? Clavado en la cruz. Clavado en la cruz. Cuando derramó su sangre por nosotros. No podemos llegar al Padre sin la sangre de Cristo. Y desde luego el bautismo ningún valor tiene separado de la sangre de Cristo. Cristo nos salva por medio de su sangre, por medio de nuestra obediencia también al mensaje de él. Así que podemos venir a Dios, llegar al reino por medio del agua y también de la sangre del mismo Señor. Dice no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y luego la frase que tiene que ver con Juan el capítulo 15, los versículos 26 y 27 que sirven como base para este estudio, el testimonio del Espíritu. ¿Y el Espíritu es el qué? Da testimonio. Da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amados, lo dice Juan tan claramente. ¿El Espíritu es qué? La verdad. La verdad. El Señor dice el Espíritu de verdad. Juan dice el Espíritu es la verdad. Desde luego el Espíritu Santo es un ser espiritual con personalidad, con carácter, con obras, etc. Pero él se identifica con la verdad, al extremo de que Juan dice en este pasaje que el Espíritu es la verdad. Por ende, si no tenemos la verdad, repetimos, queremos enfatizar de nuevo este punto, no podemos reclamar tener al Espíritu Santo en nuestra vida. Es preciso tener toda la verdad del Nuevo Testamento en nuestros corazones para que el Espíritu Santo de esta manera abunde poderosamente en nosotros para salvación. Luego el 7 dice, porque ¿cuántos son los que dan testimonio en el cielo? 3.
¿Quién es el primero? El Padre. El Padre, desde luego, que ha enviado al Hijo. Y de parte del Padre también viene el Espíritu Santo. El Padre da testimonio. De muchas maneras lo ha hecho. Dice Hebreos el capítulo 2, el 1-4, que Dios, por medio de diversos repartimientos del Espíritu Santo, por medio de prodigios y milagros, ha dado testimonio al hecho de que el enviado, el Hijo, Cristo, es su propio Hijo y es nuestro Salvador. El segundo que da testimonio es el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Jesucristo. El mismo Jesucristo, que Él también, habiendo resucitado, ahora está sentado ¿dónde? A la diestra. A la diestra de Jehová. Y por lo tanto, da testimonio el Verbo ahora, el mismo Cristo Jesús, quien estando en la tierra dijo, no puedo dar testimonio de mí mismo. Eso lo dijo según Juan el capítulo 5. Él dice, no puedo dar testimonio de mí mismo, pero hay otro que da testimonio de mí. Sin embargo, amados, habiendo resucitado de la muerte, habiendo conquistado a Satanás, y ahora sentado a la diestra de Jehová con toda potestad, con todo poder y autoridad, si Él puede dar testimonio y da testimonio de sí mismo, que es el primogénito de entre los muertos, las primicias de los resucitados, y que tiene poder también para resucitarnos a todos nosotros. Así que el Verbo también ahora da testimonio. Y el tercero es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quien sigue dando testimonio en cuanto a Cristo, en cuanto a la voluntad del Padre por medio de la palabra que hemos recibido y que tenemos en el Nuevo Testamento. Y dice, estos tres son uno. Son uno. Pero debemos entenderlo correctamente. No se quiere decir que sean un solo ser. Son uno. ¿De qué manera? En su pensar, en su manera de actuar, en sus propósitos, en sus obras, etcétera, etcétera, en su criterio moral, en todo, en la enseñanza, en la verdad, en sus características de deidad, etcétera, son uno. Pero el Padre es uno, Él es Jehová, y Cristo es el Hijo, y está sentado a la diestra de Jehová, y el Espíritu Santo es otro que ha sido enviado del Padre para revelarnos toda la verdad. En este sentido son uno, como los cristianos también somos uno. Sin embargo, cada miembro de la iglesia tiene su propia identidad. Así que, como somos nosotros uno, asimismo lo son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Señor mismo lo dice en Juan el capítulo 17, los versículos 20 al 23. Dice el 8 ¿cómo? Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Pues esta comparación es muy interesante. Tres en el cielo que dan testimonio, tres en la tierra que dan testimonio. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu Santo, ¿cómo? Por medio de la palabra, ¿no? Por medio del Nuevo Testamento. Así da el Espíritu Santo testimonio. ¿Y el agua? ¿A qué se refiere? El bautismo. El bautismo, indudablemente, el bautismo, que ya lo hemos dicho, cuando nos bautizamos bíblicamente, el Señor nos añade a la iglesia, es el paso por medio del cual damos a entender públicamente que sí aceptamos a Cristo como el Mesías y aceptamos el mensaje de Él, porque el mensaje de Él es que hay que creer y hay que bautizarse. Así que el agua del bautismo da testimonio. Y les pregunto, amados, ¿tiene usted este testimonio en su vida? Testimonio que da el bautismo, de que usted es de veras creyente sincero y obediente al Evangelio. Si le falta el testimonio del agua del bautismo, entonces no podrá decir soy cristiano, porque no lo será hasta no aceptar los mandamientos del Señor que incluyen el bautismo. Y también dice que la sangre da testimonio. La sangre da testimonio en la tierra. ¿La sangre de quién? De Jesucristo. De Jesucristo. Él vino por medio de agua y sangre. Y la sangre de Él da testimonio. Y estos tres concuerdan.
dan el mismo testimonio, como también concuerdan el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo, concuerdan también en el testimonio que dan sobre la salvación del hombre, sobre la divinidad de Cristo, sobre las características del verdadero Dios, etcétera, etcétera. Estos tres concuerdan, sí. En el 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Sí, aquí hay una gran enseñanza, ¿no? Que aquí en la tierra a menudo aceptamos el testimonio de los hombres sin tener mucha prueba a veces, sin tener mucha base para aceptar el testimonio, pero rápido aceptamos cualquier afirmación que hacen los seres humanos. Sin embargo, Dios ha dado tanto testimonio referente a su propio ser, su voluntad para con nosotros, su Hijo, el Espíritu Santo, etc. La mayoría de los hombres, da pena decirlo, no quiere aceptar este testimonio de Dios. Debemos aceptarlo para nuestra salvación. Como dice el 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, ¿tiene qué? El testimonio en sí mismo. En sí mismo. ¿Tiene usted, amado oyente, este testimonio en sí mismo de haber creído en Cristo, haberlo aceptado como el Hijo de Dios? Si no ha creído al Señor, las palabras de Él no las ha recibido, no las ha acatado en su vida, entonces no tiene este testimonio en sí mismo. Y estaría, como dice el texto, el que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso. Mentiroso, porque Dios dice, este es mi Hijo. Y hay que aceptarlo y obedecerlo, y Él tiene toda autoridad. Ahora ustedes rechazan este testimonio mío, y por lo tanto me están diciendo mentiroso. Mentiroso. Pecado muy grande. Mejor aceptar el testimonio del Padre y actuar de acuerdo con el testimonio. El 11 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio que Dios nos ha dado. La gloria para el Señor. Qué maravilloso esto, ¿no? Que Cristo Dios nos ha dado este testimonio sobre la vida eterna. Y esta vida está en Cristo. Vamos a concluir citando Hechos el capítulo 1. A base del versículo 27 de Juan, el capítulo 15, que dice el 27, vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Los apóstoles sí eran testigos oculares de todos los acontecimientos de la vida de Cristo, y por lo tanto podían ser testigos genuinos en cuanto a Cristo. Cuando los apóstoles iban a escoger a quien tomara el lugar de Judas Iscariote, quien traicionó al Señor, según Hechos el capítulo 1, el 21 y el 22, ¿qué dijeron? Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Quién podía ser testigo que tomara el lugar de Judas Iscariote? Tenía que ser un hermano, un hombre que había estado con Cristo y los apóstoles, comenzando desde el bautismo de Juan y hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Solo teniendo estas características, podía uno ser nombrado para tomar el lugar de Judas Iscariote. Así que estos apóstoles sí que iban a dar testimonio porque habían estado con el Señor, iban a ser testigos de Él. Solo ellos podían desempeñar ese papel. Gracias por haber escuchado esta conferencia, amados. Que Dios bendiga a todos. Que sea la paz con todos.